Bien, nos vamos desde Brasil hasta Ecuador. César García Vélez nos llama en este momento, tiene información para compartir. Adelante. Así es, Andy. Revuelo causó en el Ecuador y en varios espacios de opinión este reportaje que hizo la revista The Economist, en donde calificaba al Ecuador como un narcoestado. Periodista de reconocido nombre vino acá al país, fue hacia la ciudad de Durán, que está en este momento catalogada por los índices de muertes violentas como de las más peligrosas del mundo, recabó información en territorio y había descrito la penetración que había tenido el narcotráfico en varias instancias e instituciones del Estado ecuatoriano para finalmente concluir, según él, que el Ecuador es un narcoestado. ¿Es así o no? Lo vamos a continuación a analizar en este informe especial junto al general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército del Ecuador. Gracias, estimado general. Bueno, ¿cuál es su apreciación en la experiencia que usted tiene sobre esta definición de que el Ecuador es un narcoestado? ¿Estamos en esas circunstancias? ¿Qué lo determina? Mire, como le expresé recientemente en un artículo de prensa, hay que tomar en consideración que esta palabra no es otra cosa más que un neologismo que lo que busca es explicar un fenómeno actual, pero no tiene elementos objetivados de tal forma que no hay una escala de medición tanto cualitativa como cuantitativa en donde se pueda determinar si esta categoría se atribuye o no se atribuye a país alguno. Más allá del uso político, el uso periodístico, el uso también en medios académicos, esto es muy diferente, por ejemplo, de otros índices, como el índice de estados fallidos, que normalmente se conoce de esa forma, pero que a partir del 2014 pasó a designarse como estados frágiles. Ahí tenemos un total de 12 elementos que componen el índice, estos divididos en otros subelementos que son valorados con la finalidad de asignar una puntuación y con base a esa puntuación colocar en una categoría que está dividido en 4 estándares a aquellos estados que puedan caer en esa situación. ¿Existen narcos de estados en el mundo? Más allá de una designación que pueda darse, como le digo, en un ámbito periodístico, desde el punto de vista político, no existe una cuantificación que pueda ser objetivada a través de lo que se conoce como dimensiones. Es decir, una categoría puede tener varias dimensiones. Entonces, más allá de que es una apreciación personal del periodista, porque lógicamente él evidencia una serie de hechos, el artículo periodístico que él presenta no tiene valor académico, porque un artículo para tener valor académico tiene que estar colocado en una serie de hechos que se muestren como evidencia, no simplemente de una vivencia personal cuando alguien atraviesa el paisaje de la sociedad ecuatoriana con todo este clima de violencia que existe. Entonces está basado en la recolección de datos duros, en donde se puedan estimar estrategias, proyecciones inclusive de datos, situaciones que se está viviendo. Entonces no deja de tener un valor periodístico, pero de ahí que las reacciones frente a la publicación de este artículo a mí sí me han causado en cierto modo también sorpresa, porque no olvidemos que nosotros mismos hemos narcotizado el vocabulario ecuatoriano. He sido en contra de esto, inclusive en muchas entrevistas hace más de 2 o 3 años, mencionaba que esto de utilizar el prefijo narco a todo, a la final no añade nada, sino que coloca en cierto modo a veces una morbosidad en donde designamos a cualquier objeto material o inmaterial con este prefijo. Y eso no abunda en explicación para comprender un fenómeno que es altamente complejo. General, por ejemplo, vemos que en ciudades como Durán, 127 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muchos dicen ya es la ciudad más peligrosa del mundo. Tenemos el caso Metástasis, que evidencia que un narcotraficante se insertó y controló las más altas esferas de la justicia para beneficiarse con varias de estas causas. Vemos a generales, a coroneles que han estado involucrados, como lo que acaba de ocurrir en la unidad de lucha contra el narcotráfico. Entonces, si no es el término correcto narcoestado desde el ámbito académico, ¿qué es lo que está viviendo el Ecuador?
Mire, tenemos un Estado frágil que frente al crimen organizado tiene una débil institucionalidad, una incapacidad de respuesta. Lastimosamente no hay una estrategia en donde se articulen diversos actores políticos, actores sociales, desde la propia academia para llegar a un gran consenso. Y lastimosamente, digo, estamos viviendo este momento político próximo a las elecciones, en donde pues, lo que se busca es justamente a través de una serie de iniciativas que como tales en largo plazo no son las más adecuadas. Buscamos que afloren los sentimientos más bajos de la ciudadanía, los más primitivos, inclusive lo menciono yo en este artículo, de tal forma de obtener una adhesión. Es decir, recuerde usted, cuando el presidente de la República sale y de repente menciona de que, bueno, aquí estoy pidiendo la actualización del manual para dar de baja a los delincuentes, en la realidad no se trataba de eso. Pero la ciudadanía se queda con esa primera impresión, que es esta primera impresión que hoy el mundo digital permite, en donde más allá de un procesamiento, de discusión de ideas, se presentan estas imágenes. ¿Hace daño eso a la sociedad, al país? Hace daño porque simplifica en primer lugar el entendimiento de la sociedad de este problema y conduce a que el debate político no se discutan ideas, sino se discutan este tipo de mensajes que lo que buscan es generar una adhesión. Recuerde usted, en la campaña presidencial el presidente Noboa ofreció una barcaza cárcel, todo el mundo aplaudió. Yo fui de las pocas personas que dije esto hay que pensar, por los costos operativos que esto involucra, por una serie de elementos inclusive de carácter legal, porque hay que tomar en consideración que el mar territorial ecuatoriano es hasta las 12 millas, eso de acuerdo a la Convemar, y otra cosa es la explotación de lo que es la zona económica exclusiva. Y tiene todo esto una serie de consideraciones. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta que una instalación como esta que se pretendía hacer en alta mar, se requiere una logística permanente, se requiere seguridad, que no es la seguridad solo en una plataforma, es la seguridad en su contorno, se requiere servicios como servicios médicos y también la posibilidad de que estas personas puedan atender inclusive situaciones de diligencias judiciales que hoy con la tecnología también podría ser salvado. Es decir, a mí me pareció un absurdo. Se dice, pero la gente votó por eso, pero la gente ya se olvidó. Entonces, tenemos estos momentos en donde se dan estos mensajes, se apela a estos sentimientos, yo digo, más primitivos. A veces creo que buscan que la ciudadanía piense con el hipotálamo y no piense, pues, con la vesícula cerebral. Gracias. Muy interesante la reflexión que hace el general Luis Altamirano en este sentido, sobre todo porque no se puede utilizar las palabras o las definiciones a la ligera. Es muy importante establecer académicamente lo que está pasando en el Ecuador. Él, que es un experto en este ámbito, ha dicho, es un estado frágil el que está viviendo todo lo que narramos y contamos a día, pero que no se encasillaría en esa definición que se usa muchas veces en el argot periodístico de narcoestado y que puede endiosar o a veces magnificar esta situación acá en el país. Esta es la información que tenemos al momento. Ustedes continúan desde Estudios Andy. Que estén bien.